Existen leyendas de gigantes que se desprenden de todos los rincones del planeta, desde tiempos inmemoriales, aunque también existen relatos, muchos de expedicionarios en la literatura, de arqueólogos, de personas comunes que aseguran que la faz de la Tierra alguna vez estuvo habitada por gigantes. Pero, ¿hay evidencias? En el Mahabharata, texto épico religioso del siglo III a.C. del hinduismo, aparece Putana, una demonia gigante que amamantó con su pecho envenenado al bebé Krishna. En la mitología griega están los hiperbóreos, los gigantes que vivían más allá de los vientos del norte, y los titanes, como Prometeo, que dio el fuego a los hombres. También hay relatos en la mitología nórdica y germánica, con personajes como los Jotuns, enemigos de los dioses. Los grandes místicos como Rudolf Steiner y Edgar Cayce y las tradiciones orales indígenas de todo el mundo creen que los gigantes existían. Todos los exploradores tempranos bien conocidos en las Américas, John Smith, Francis Drake, Francisco Vázquez de Coronado, Fernando de Magallanes, Américo Vespucio, Hernando de Soto, entre otros, todos aseguraron que al encontrar pueblos nativos había gigantes, desde la actual Virginia, Estados Unidos, a la Patagonia. En la Biblia es bien conocido el relato de David venciendo a Goliat, pero esta no es la única aparición de los gigantes en el texto sagrado del cristianismo. Aparecen en el Viejo Testamento, Génesis 6, versículos 4, donde se puede leer: por entonces y también en épocas posteriores, cuando los hijos de Dios cohabitaban con las hijas de los hombres, y éstas tuvieron hijos, aparecieron en la tierra los gigantes, Nefilim en hebreo. Estos son los esforzados varones de los tiempos primeros, los héroes famosos. En Números 13:33, cuando Moisés envió a los espías a la tierra de Canaán, regresaron con la noticia de que allí habitaban gigantes. Allí nacieron los famosos gigantes de los primeros tiempos, de gran estatura y expertos en la guerra, pero no fue a ellos a quienes Dios eligió y les dio el camino de la ciencia. Ellos perecieron por su falta de discernimiento, perecieron por su insensatez. Así también al comienzo, cuando murieron los orgullosos gigantes, la esperanza del mundo se refugió en una balsa, Arca de Noé, que conducida por tu mano, Yahvé, dejó al mundo la semilla de una nueva humanidad. Gigantes en Sudamérica. Quizá la más conocida de todas las historias vernáculas documentadas en la de los patagones, estos seres que quedaron registrados en la bitácora del marino portugués Fernando de Magallanes durante la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacífico, estrecho que encontró y hoy lleva su nombre. Vimos cerca de la playa, en la Tierra del Fuego, un hombre que era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura, escribió entonces Antonio Pigafetta, marino fiel a Magallanes. Los llamaron patagones por el tamaño desmedido de sus pies, y de allí deriva la palabra Patagonia, claro. Sin embargo, otras aseguran que Magallanes recogió el nombre de una novela popular en ese entonces, Primalión, que presentó una raza de gente salvaje llamada Patagonians. El famoso corsario inglés, explorador, comerciante de esclavos y político Sir Francis Drake se encontró con los gigantes patagónicos, aunque su relato difiere del de Magallanes. Magallanes no mintió del todo al nombrarlos como gigantes. Por lo general, difieren con el común del nombre, tanto en estatura, grandeza y fuerza del cuerpo, como en la fealdad de sus voces, pero no son nada monstruosos y gigantescos, como fueron representados. El explorador neerlandés Jacob Lemayne navegó por Sudamérica en 1615 y dejó un mapa de la zona que hoy es Puerto Deseado, Santa Cruz, Argentina. Con un curioso detalle, describió el punto H como el lugar donde encontraron el sitio del entierro de un gigante, cuyos huesos medían entre 10 y 11 pies de largo, o sea, más de 3 metros.
Estos expedicionarios no fueron los únicos de aquellos valientes y ambiciosos que tuvieron en el Nuevo Mundo experiencias con seres que en la actualidad parecen sobrenaturales. José de Acosta, un jesuita, antropólogo y naturalista español que desembarcó en América en 1571, por ejemplo, escribió en su Historia Natural de las Indias que los chichimecas, pueblos originarios que ocuparon parte de México y llegaron hasta Potosí, eran gigantes que arrancaban las ramas de los árboles como nosotros deshojamos lechugas. Por su parte, Juan de Velasco, jesuita ecuatoriano, destacó en su Historia Antigua del Reino de Quito que Manta fue a principios de la era cristiana el teatro de la espantable raza de los gigantes y detalló los tamaños espectaculares de esqueletos y huellas encontradas. En Europa, José Turrubia, misionero y franciscano, geólogo, paleontólogo y espeleólogo español, describió en su Historia Natural Española el hallazgo de un esqueleto de 96 pies de alto, 29 metros, en cuyo cráneo cabían 20 libras, 9 kilos de harina. Entre las leyendas folclóricas de los pueblos originarios que sobrevivieron el paso del tiempo, existen diferentes personajes con características gigantes como Nostek y Joshé, temidos por su crueldad y ser enemigos de los hombres, y a Holgok en la cosmología tehuelche, la región de la Patagonia. Los Com, Chaco Central, tienen a Catalo, deidad padre de la salvación, y entre las leyendas guarníes, Corrientes, Misiones y Paraguay se encuentra Caporá. El arraigo de estas creencias en esta parte del globo es tan grande que en un museo de Estados Unidos descansan los restos de Capdua, conocido como el gigante sudamericano de 2 cabezas. Según la leyenda, el origen de este ser sería patagónico o guaraní. Estados Unidos es uno de los países donde se encuentra la mayor cantidad de documentación sobre la existencia de gigantes. Una de las historias iniciáticas involucra a George Washington, cuando todavía era general de la corona británica durante la guerra franco-india. De acuerdo al libro Encantos históricos de Winchester, Washington estuvo al frente de la construcción del fuerte Loudoun para proteger a los pobladores de ataques de indios gigantes, que eran muy comunes. Cuando cavaban para colocar los cimientos, descubrieron una serie de esqueletos que Washington reportó que poseían una altura superior a los 2 metros. Por otro lado, existe documentación que Abraham Lincoln, otra figura emblemática del país norteamericano, nombró la presencia de gigantes en la zona durante una visita a las cataratas del Niágara cuando aún era congresista, cuando Colón llegó al continente, cuando Cristo sufrió en la cruz, cuando Moisés llevó a Israel a través del Sinaí, cuando Adán nació de la mano del Creador, como entonces el Niágara ya rugía aquí. Los ojos de la especie extinta de los gigantes, cuyos huesos descansan en los montículos de América, han aparecido en el Niágara, como nosotros lo hacemos ahora. Uno de los casos más controversiales se publicó en The World el 7 de octubre de 1895, donde se reporta el hallazgo de una momia en San Diego, como el cadáver del hombre más alto que jamás haya vivido, con una altura de 2,7 metros. Otro experto del Smithsonian, el profesor Thomas Wilson, analizó los restos y lo dio por válido. Luego de 30 años de exhibición en el museo, nuevos expertos del museo, liderados por el profesor W.J. McGee, aseguraron que estaba hecho de gelatina y que lógicamente era un engaño, por lo que fue retirado y hoy se desconoce dónde se encuentra. En su momento, habían pagado $500 por la momia, el equivalente a más de $14,000 en la actualidad. Hayes era un respetado herpetólogo, un especialista en serpientes que durante un trabajo de campo en Barranca de Cobre oyó por primera vez de parte de la tribu Yaqui la leyenda de la ciudad perdida de los gigantes rubios de Sonora.
Los edificios antiguos en la cueva fueron construidos con una mampostería de cemento mezclado con bambú. Las chozas se parecían mucho a las mezquitas, dijo Hayes. Cada canasta que encontramos contenía un cuerpo envuelto como un gusano de seda. Hubo 34, de los cuales 2 fueron mujeres. 9 fueron momificados y los restantes fueron esqueletos. Uno de los últimos descubrimientos procede de China, donde un grupo de arqueólogos halló antiguos restos cuya altura superaban los 1,9 metros. Si bien en Occidente el tamaño nos sorprende, el promedio actual de los hombres chinos es de 1,65 centímetros, y hace 2 siglos los especialistas calculan que eran entre 10 y 16 centímetros más bajos. Fang Hui, jefe del Centro de los Estudios de Historia y Cultura de la Universidad de Shandong, explicó entonces: hemos llegado a esta conclusión después de estudiar los huesos. En vida, sin duda, eran aún más altos. Las excavaciones fueron realizadas cerca de la localidad de Jinan, al este del país, en 2016, donde habitó la civilización neolítica Longshan, quienes vivieron allí hace 5000 años.